Seguro hemos oído mil veces la historia de que la Navidad la cancelaron los protestantes, ¿no? Sobre todo los puritanos. Nos los imaginamos como un grupo de gente súper estricta que le declaró la guerra a todo lo que fuera fiesta y alegría. Pero, como vamos a ver hoy, basándonos en el increíble trabajo de Katrina Jenny Lou Wheeler, la historia real es, bueno, es mucho más jugosa y complicada. Vamos a meternos de lleno a descubrirla. La narrativa que se repite por todos lados es bastante simple, ¿verdad? El protestantismo le puso un freno a la Navidad y no fue sino hasta el siglo XIX, con gente como Charles Dickens o la reina Victoria, que la cosa revivió. Y a ver, algo de cierto hay en eso, pero los historiadores hoy lo ven más como un cliché, una forma demasiado simple de ver una época que fue de todo menos simple. La respuesta corta es, para nada. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante. Porque mientras un grupo sí que intentaba prohibir la Navidad con todas sus fuerzas, muchísimos otros la seguían celebrando, la adaptaban y sin darse cuenta estaban poniendo las bases de las tradiciones que tenemos hoy. Ok, para entender por qué la Navidad no fue simplemente cancelada, primero tenemos que entender por qué algunos querían hacerlo. Hay que ponerse en los zapatos de quienes veían esta fiesta no como algo sagrado, sino casi como una ofensa. Es un clavado al corazón de un debate teológico y cultural que, créanme, es apasionante. Y los protagonistas de esta parte de la historia son, sin duda, los puritanos. Eran un grupo dentro de la Iglesia de Inglaterra convencido de que la reforma se había quedado corta. Su meta era purificar la Iglesia de cualquier cosa que oliera a catolicismo. Y la Navidad, bueno, la Navidad estaba bien arriba en su lista de pendientes. Sus cajas las podemos dividir en dos grandes categorías. La primera era la ortodoxia, o sea, la creencia correcta. Se preguntaban, ¿celebrar la Navidad se basa en la doctrina correcta? Y la segunda era la ortopraxis, la práctica correcta. Es decir, la forma en que la gente celebra la Navidad, ¿de verdad honra a Dios? Para los puritanos, la respuesta a ambas preguntas era un no rotundo. Aquí está el meollo de su argumento teológico. Primero, y para ellos lo más importante, en ninguna parte de la Biblia dice que hay que celebrar el nacimiento de Cristo. El único día que Dios ordena guardar es el sábado. Punto. Segundo, decían que los primeros cristianos ni siquiera celebraban los cumpleaños y que la Navidad se empezó a reconocer hasta el siglo IV. O sea, la veían como un invento humano, una fiesta más en el calendario católico. Y el remate, la fecha, el 25 de diciembre, les parecía súper sospechosa. Creían que se había elegido solo para competir con la fiesta pagana de las Saturnales en Roma. Y ojo, que esta idea contra la fecha no salió de la nada, tuvo todo un desarrollo intelectual. En 1593, un teólogo suizo, Rudolf Hospinian, fue quien popularizó la idea de que la fecha era una estrategia para robarle gente a las Saturnales. Unos años después, Joseph Scaliger fue más allá, y con cálculos y todo argumentó que Jesús tuvo que haber nacido en primavera. Para los puritanos esto era la prueba definitiva de que la fiesta no tenía nada de divina, sino que era un invento pagano y humano. Y esta frase de Hugh Latimer, ¿qué frase?, nos lleva de la mano al segundo pilar de la queja puritana. No era solo lo que creían sobre la Navidad, era lo que veían en la calle. El problema no era solo teológico, era muy práctico. La forma en que la gente celebraba era, para ellos, un auténtico escándalo. Esto es lo que ellos veían. Fiestas de 12 días, llenas de lo que consideraban puro desenfreno, alcohol por todas partes, hombres vistiéndose de mujeres y hasta una tradición rarísima de inversión social, donde elegían a un campesino como señor del desgobierno para que se burlara de las autoridades. La gente iba de casa en casa pidiendo comida y bebida de una forma que rayaba en lo agresivo. Para los puritanos, esto no era devoción, era un desorden total que manchaba el nombre de Cristo. Su lógica era simple. Si el día es santo, lo que se hace en ese día tiene que ser santo. Y no se quedaron solo en quejas, ¿eh? Pasaron a la acción. En 1647, después de la Guerra Civil Inglesa, el Parlamento, que estaba controlado por puritanos, prohibió oficialmente la Navidad. Allí en las colonias de Nueva Inglaterra, el gobernador Bradford se aseguró de que el 25 de diciembre de 1620 fuera un día de trabajo como cualquier otro. Y para 1659, Massachusetts hasta aprobó una ley que multaba a cualquiera que se tomara el día libre o se pusiera a festejar. Pero estas prohibiciones no fueron fáciles de aplicar y duraron poco. En Inglaterra hubo hasta disturbios y la ley se echó para atrás en 1660. En Massachusetts duró más, pero la quitaron en 1681 porque el rey Carlos II los amenazó. Ahora, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Porque mientras los puritanos estaban en su lucha en Inglaterra y Nueva Inglaterra, la historia de la Navidad en el resto del mundo occidental era muy, pero muy diferente.
La idea de que la Navidad estaba en crisis es, en gran medida, una visión muy centrada en el mundo anglosajón, que no cuenta toda la película. Demos un paseo rápido por otros lugares. En 1565, mucho antes de que los peregrinos puritanos pisaran Plymouth, los católicos españoles ya estaban celebrando la Misa de Gallo en San Agustín, Florida. Para ellos, la Navidad seguía siendo, como si nada, una parte central de su fe y de su cultura. No muy lejos de ahí, en la colonia de Jamestown, Virginia, los colonos anglicanos celebraron la Navidad en 1607. El capitán John Smith lo dijo bien clarito: donde quiera que esté un inglés, debe celebrar la Navidad con banquetes y alegría. Esto nos enseña que hasta entre los mismos protestantes de habla inglesa había un mundo de diferencia. Y luego tenemos Nueva Ámsterdam, lo que hoy es Nueva York, que era un verdadero crisol de culturas. Holandeses, alemanes y gente de otros lados trajeron sus propias formas de celebrar, creando un mosaico de tradiciones que nada que ver con la austeridad puritana del norte. Ahí la Navidad no estaba prohibida, estaba vivita y coleando. A ver, el punto clave es este. La prohibición puritana fue la excepción, no la regla. En las Cortes de Inglaterra las celebraciones eran un fiestón. La propia Iglesia anglicana defendió el calendario tradicional. Los luteranos en Alemania hicieron cambios, sí, pero nunca abandonaron la Navidad. Y en toda la Europa católica las tradiciones siguieron con una fuerza impresionante. La idea de una Navidad cancelada simplemente no se sostiene si vemos el panorama completo. Y aquí viene la parte más irónica y sorprendente de todo esto. Lejos de ser una época oscura para la Navidad, este periodo fue en realidad cuando muchas de nuestras tradiciones más queridas empezaron a nacer o a hacerse súper importantes. Y esta línea de tiempo lo dice todo. En el siglo XVI, el mismísimo Martín Lutero, el padre de la Reforma, componía y animaba a la gente a cantar himnos navideños. A principios del XVII tenemos la primera prueba histórica de un árbol de Navidad decorado. Durante todos estos años, los villancicos seguían floreciendo, sobre todo en países católicos. En el XVIII, los nacimientos napolitanos se convirtieron en verdaderas obras de arte. Y por supuesto en los 1730s, Bach compuso su monumental oratorio de Navidad. O sea, ¿una época sin Navidad? ¡Para nada! Miren este ejemplo. Es perfecto para ver cómo la Navidad se reformó, no se eliminó. Los protestantes alemanes no querían que el foco estuviera en los santos, como San Nicolás, que traía regalos el 6 de diciembre. ¿Qué hicieron? No cancelaron los regalos, sino que crearon una nueva figura, el Christkindl o el Niño Cristo, que traía regalos en Nochebuena. Este cambio es genial porque ponía el enfoque de la fiesta justo en Cristo, que era su objetivo teológico. Y claro, tenemos que hablar del arbolito de Navidad. La historia popular nos dice que el príncipe Alberto lo llevó a Inglaterra en el siglo XIX. Y sí, es verdad que ellos lo hicieron masivamente popular, pero la tradición ya era súper común en Alemania desde mucho antes. De hecho, se hizo tan popular que, por ahí de 1640, un predicador católico se andaba quejando de la costumbre. Esto nos enseña que la era victoriana no inventó estas tradiciones, sino que las heredó y las puso de moda a lo grande. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Que la historia de la Navidad durante la Reforma es un enredo, es contradictoria y es mucho, mucho más rica que la simple historia de la cancelaron y luego la revivieron. Es una historia de conflicto, claro que sí, pero también de una capacidad de adaptación y de supervivencia increíbles. A ver, repasemos las ideas clave. Primero, que esto de debatir sobre cómo celebrar la Navidad no es nada nuevo, viene desde el siglo XVII. Segundo, que aunque la prohibición puritana sí pasó, su impacto fue muy limitado en lugar y en tiempo. Tercero, para la gran mayoría del mundo cristiano occidental, la Navidad nunca se fue, solo siguió cambiando. Y cuarto, y quizá lo más fuerte, es que muchas de las tradiciones que hoy consideramos clásicas nacieron justo en esa época en la que supuestamente la Navidad estaba en pausa. La historia de la Navidad es una de una resiliencia impresionante. Y es súper importante reconocer de dónde viene esta visión más completa. Viene de investigación histórica súper detallada, como la que nos presenta Katrina Jenny Lou Wheeler en su capítulo para The Oxford Handbook of Christmas. Este tipo de trabajo es clave porque rompe con las historias simplonas y nos da una mirada al pasado mucho más precisa y, la verdad, mucho más interesante. Nos muestra cómo las tradiciones se debaten, se defienden y se transforman con el tiempo. Así que, en lugar de una historia de cancelación, tenemos una de adaptación, de conflicto y de una continuidad sorprendente que ha moldeado la Navidad que conocemos hoy. Para profundizar en estos temas, visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.